Estamos hoy justamente dando comienzo al tercer libro de nuestro estudio Parashá en este tiempo cíclico, en espiral, ¿no? Vamos ascendiendo, ya vamos al libro 3, el libro de Vayikra. Parashá número 24. Muy bien, dijo el pastor Tomás esta mañana, cuando el pastor pregunte, todos contesten. 24, muy bien. Por favor, tomen sus Biblias y ábranla justamente en el libro de Vayikra, capítulo 1. Vayikra. Uno de los libros más difíciles, digo comillas difíciles, ¿en qué sentido? Es el libro de Levítico, porque es un libro que trae, por supuesto, un ordenamiento muy fuerte en el área de los sacrificios, ofrendas, tipos de ofrendas, y una normatividad muy delicada en torno a todo lo que es la casa de Israel. Sin embargo, a los niños en las yeshivá de Israel, lo primero que se les enseña es el libro de Levíticos. No empiezan en Vayikra, no empiezan en Bereshit, empiezan en Vayikra. Es interesantísimo. De hecho, pues repito, es un texto bastante profundo, muy especial. Y surgen algunas inquietudes básicas con el tema de las ofrendas, que es lo que vamos a ver en el resumen inicial, porque la pregunta que todos se hacen, digo, todos los escépticos mejor, se preguntan es, entonces, ¿tenemos ofrendas hoy? No tenemos Mishkan, no está el tabernáculo, no tenemos por qué presentar ofrendas. Y esas son inquietudes que, repito, muchos preguntan, buscan y esperan que alguien les diga que no, que definitivamente ya ofrendas no tenemos. Es lo que el mundo quiere escuchar, pero no es lo que la palabra dice. Vamos por favor todos con sus Biblias y estemos un momento en pie, por favor. Ya sé que acaban de tomar asiento, pero solo un segundo para tomar la oración por nuestra Kadosh Torah. ¿Listos todos? Ábranla en el libro de Vayikra capítulo 1 y allí damos lectura y primero oramos y bendecimos. Repítalo conmigo fuerte. Bendigan a Adonai, quien es bendito. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre y para siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has entregado la Torá. Bendito eres tú, Adonai, proveedor de la Kadosh Torah, de nuestra Torá santa. Amén. Díganlo todos conmigo. Gracias, Hashem, por entregarnos tu Kadosh Torah. Amén. Libro de Levítico, capítulo 1. Vamos a leer unos 2 o 3 versos para adentrarnos a un resumen básico y avanzar hacia el tiempo de el Brit Hadasha. Dice el libro de Levítico, capítulo 1, llamó Adonai a Moshe. Préstenle mucha atención a la lectura de ese texto porque lo leemos de manera muy sencilla, muy fácil, pero solamente en esta primer porción del texto ya hay una profundidad extraordinaria. Lo voy a repetir. Llamó Adonai a Moisés y habló con él desde el Mishkan de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, habla a los hijos de Israel, a toda la casa de Israel, a las 12 tribus. En ningún momento dice, háblale al pueblo de Judá, háblale a la casa de Israel. Pero hablar de la casa de Israel trae consigo a una palabra que esta mañana en el estudio mencionábamos y la quiero retomar, ya que estoy leyendo este texto, la quiero retomar, que es la palabra Goyim. ¿Qué significa Goyim? ¿Qué significa gentiles? ¿Perdón? Extranjeros. ¿Qué pasa cuando entre nosotros alguien nos dice, ustedes son gentiles o ustedes son Goyim? Y a la gente pareciera ser que las dos palabras sinónimas, pareciera ser que a mucha gente les molesta o les incomoda. Pero recuerden que cuando el pueblo de Israel salió de la casa de esclavitud de Egipto, dice la palabra literalmente que junto con la casa de Israel salieron extranjeros. ¿De acuerdo? Ahora, atención a donde quiero llegar con la reflexión. Esta mañana estudiamos sobre eso, no voy a entrar allí, pero necesito mencionarlo. ¿Cuál es el requisito para que una persona sea llamada casa de Judá o pueblo judío? ¿Cuál es el requisito número 1?
Nacer de un vientre judío. Ese es el punto número uno. Esa es la manera como se establece que un hombre y una mujer sean judíos, que nacen de un vientre judío. Pregunta, si nace de un vientre judío y es judío, ¿por qué tenemos hoy a tantos miles de judíos nacidos en vientre judío que no aman, viven la Torá? No. ¿Ven cómo es de importante esto? El simple hecho de nacer de un vientre judío lo hace de la tribu de Judá, pero no lo hace un conocedor creyente en la misma. ¿Están conmigo? Repito, hoy tenemos a miles de judíos en el mundo entero repartidos por las naciones que no celebran Shabbat, que no estudian la Torá, que no están en los misbot, que no hablan de nada que tenga que ver con Torá, pero son judíos. Ahora, vamos a la segunda parte de la pregunta. ¿Qué ocurre? No, ni siquiera la nacionalidad, porque la nacionalidad no es un judío. Ser judío es una genealogía. Sí, es un israelita, pero la nacionalidad no, porque judío es el vientre, la genealogía. Entonces, vamos a la segunda parte de la pregunta. ¿Qué ocurre con todos aquellos que hemos nacido en un vientre que no es de madre o mujer judía? ¿Qué somos? Extranjeros, goyín. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué ha pasado con nosotros, esos goyín? ¿Qué ha pasado? Que amamos la Torá, estudiamos la Torá, aprendemos Torá, vivimos Torá y amamos Torá. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurrió en ese proceso? Observen, aquí el punto no es nacer de vientre judío y ser judío, porque ¿de qué sirve nacer en un vientre judío y no estar en Torá? Adonai nos ha dado el privilegio de nacer de un vientre no judío, pero estar hoy apasionadamente entregados a la Torá. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué ocurre? En este proceso que estamos llevando, quiero que hagamos una pequeña claridad. Camilo, Sebastián y David son mis 3 hijos, varones, fruto del amor de esta pareja, Roberto y Pili. Amén. Pero Roberto y Pili no elegimos, es decir, nosotros no tomamos un menú y dijimos, a ver, este tan lindo, este negrito lindo, este es el que yo quiero, Dios envíame el número 29, me gusta. No, Adonai nos lo envió. Adonai nos envió 3 hijos varones y a cada uno de nuestros hijos, amén. Adonai nos los envía y nosotros tal cual nos los envía, tal cual los recibimos, los amamos, los formamos y participamos del desarrollo de su vida con el propósito de ser sus padres. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros, la casa de Israel, Adonai dice a estos que no eran pueblo, pero que ahora son pueblo y que se van a convertir en nación, a estos yo los voy a tomar, los voy a adoptar y van a ser parte del árbol de la vida, del árbol del olivo, y se injertan en el árbol del olivo? ¿Qué significa? Que los primeros, los que son de nacimiento de papá y mamá, no fueron elegidos, fueron dados. ¿Están conmigo? Pero a nosotros, Adonai nos eligió. Hay una gran diferencia. Tenemos el gran privilegio de haber sido elegidos. Usted tiene que tener esto en su corazón muy claro. Saber, dígalo conmigo, dígaselo a sí mismo, yo soy un elegido. Es algo maravilloso cuando la pastora Pili me eligió. Entre tantas opciones, ella dijo, este es. Siéntanse seguros, varones, de decir, esta mujer tiene tan buen gusto y tan buena sabiduría y discernimiento que me ha elegido para ser el papá de esos hijos. Es un honor que haya sido elegido, porque y me sacó cría, dice, muy bien, bueno, hasta ahí vamos bien. Bueno, punto 1 entre varias cosas, permítame porque es que pasan muchas cosas por mi mente.
La pastora Pili estaba mencionando hace un momento algo interesante en la enseñanza, y entonces estaba mencionando acerca de las riquezas, ¿no? Y del dar, y que hemos sido grandemente bendecidos. Y el pastor Camilo ahora decía, la casa que Adonai nos dio, y lo dice con una alegría, con un gusto. ¿Por qué? Porque es un privilegio, es una bendición del Eterno. Cuando nosotros recibimos las cosas de parte de Adonai, no nos queda más que gratitud con el Padre. Un hombre judío, multimillonario, toda su vida se dedicó a donar y a donar y a ofrendar y a ofrendar y a ofrendar y a ofrendar y ofrendaba por donde quiera que iba, ofrendaba. Su misión en la tierra era ofrendar. Entre más ofrendaba, más recibía. Y creo que ese es un principio de fe que todos aquí conocemos. Cuando nosotros ofrendamos, preparémonos para recibir. 1, 2. Este hombre, ya en su avanzada edad, sabía que sus días llegaban al término. Así es que escribió su testamento, llamó a su abogado y le dijo que por favor se leyera ese testamento después de su muerte, y dejaba como condición del testamento 2 sobres, sobre 1, sobre 2. Se debía leer al momento de la lectura del testamento, abrir el primer sobre y leer el primer sobre. 1 hora después se debía leer el segundo sobre. Vinieron a la lectura del testamento sus 2 herederos, sus 2 hijos. Sus 2 hijos tomaron asiento allí en la oficina. El abogado leyó toda la entrega de las inmensas fortunas en el mundo entero y les dijo, y el requisito para todo el proceso es, como lo dice el testamento, abrir el primer sobre. Así es que vamos a tomar el primer sobre. El abogado abre el primer sobre y lee y dice, pido a mis 2 hijos, ya si están leyendo este sobre es porque ya saben que estoy sepultado, me van a sepultar, ya he fallecido. Pido a mis 2 hijos que por favor consideren que para sepultarme me coloquen los calcetines amarillos que tanto he amado durante toda mi vida. Mis calcetines, mis medias, mis calcetines amarillos. Era del América. Inmediatamente los 2 hermanos se miran entre sí y se dicen el uno al otro, pero abogado, es que eso no lo podemos cumplir. Nosotros no podemos sepultar a papá con calcetines, nosotros somos hombres de Torá. La Torá no nos permite que una persona que se va a sepultar vaya vestido. No, la Torá dice, desnudo vine, desnudo me voy. Pero eso es una misbot. Desnudo vine, desnudo me voy. Entonces nosotros no podemos contravertir la ordenanza de la Torá. No le podemos poner medias. Pero, dijo el otro hermano, pero pues son las medias que papá amaba, las que él quería. Y es su última voluntad, par de medias. No, porque encima de la voluntad del Padre, la Torá es la que determina. No, con medias no. Y el otro decía, no, pues sí, yo sí quiero atender la petición de papá con medias. Y entraron en la discusión. El abogado miró y dijo, muchachos, ha pasado 1 hora. Tengo que abrir el segundo sobre. Discúlpeme. Abre el segundo sobre y lee y dice, hijos, ha pasado 1 hora y asumo que para este tiempo ustedes no se han puesto de acuerdo si me colocan calcetines o no me colocan calcetines. Deben cumplir lo que la Torá dice. Eso es lo que tienen que hacer. No mi petición, lo que la Torá enseña. Pero quiero que tengan claro que toda la herencia que les he dejado a ustedes no es para que la tengan, sino para que la ofrenden. Porque tienen que aprender que el día que ustedes mueran, ni siquiera los calcetines se los van a llevar. Ni siquiera los calcetines se los van a llevar. Por eso todo mi tiempo y mi fortuna fue dar y dar y dar y dar y dar. Porque vean, ahora parto y no me llevo ni siquiera los calcetines, me los pude colocar. Traje a colación el tema porque evidentemente Vallicrán nos habla de una manera muy rica, muy bonita, acerca de las ofrendas. ¿De acuerdo?
Voy a hacer una muy ligera repetición a lo que ya hemos estudiado en los años anteriores, así que permítanme revisar un poquito de las notas de lo que ya hemos revisado, repito, en los años anteriores. En primer lugar, cuando hablamos de la posición del hombre, atención a esto, voy a ser muy rápido en esto porque no sé si el año pasado lo explicamos con este detenimiento, pero quiero considerarlo este año. Cuando hablamos de hombre, ¿cómo definimos al hombre? ¿Cuál es la primera palabra para definir al hombre? Adán, ¿verdad? Con Adán nosotros definimos al hombre. El primer hombre, ¿cómo se llamó el primer hombre? Adán, que fue tomado de Adama, de la tierra. Ese primer hombre, Adán, tomado de la tierra, será el hombre de las generaciones. Todos nosotros venimos de un único hombre. Adonai no hizo hombres, no hizo mujeres, hizo un hombre y una mujer. Creó un hombre y una mujer. ¿Estamos bien? ¿Qué ocurre con esta situación? Este primer hombre, Adán, su única función es ser el mayordomo de toda la creación. Y como mayordomo de toda la creación, su función es dar el nombre a toda la creación, dar nombres, dar, ofrendar, dar. Esa es la función generacional del hombre. Pero también al hombre a su vez, ¿cómo lo llamamos? Ish, ¿recuerdan? Ish es una palabra que define al hombre. Pero el Ish es un hombre, la palabra Ish viene de la palabra Esh. ¿Cuál es la palabra Esh? Fuego. El hombre que es fuego, diga conmigo, fuego. Dígaselo con confianza, fuego. Hey, fuego, ahí te hablan. El hombre que es fuego es un hombre que tiene sabiduría. Por favor, dígalo conmigo, sabiduría. No es el hombre que hace muchas cosas a la vez. Es un hombre que cuando toma decisiones en su vida, en sus proyectos, en sus planes, en sus finanzas, en su hogar, en su administración, es un hombre Elish, que tiene sabiduría en las decisiones que debe tomar. Número 3, tenemos otra palabra para definir a un hombre y es la palabra Geber. Y esa palabra Geber habla del hombre que es valiente, que es valeroso. Por eso nos dice la palabra, este hombre es esforzado y valiente. Y creo que de esforzados y valientes aquí en casa, en Cherryville local, tenemos bastantes hombres esforzados y valientes. Muchos de ustedes aquí han hecho trabajos, han hecho empresa, han pasado por situaciones difíciles, adversas, batallas, pero sin embargo han tenido grandes logros. Esta mañana veíamos con la pastora Pili un testimonio de un joven, muy joven, yo creo que él debe tener unos 35, no más de 40 años, salvadoreño. Si vemos el video, por favor, acuérdame, pastora Pili, me gustaría compartírselo. 25 años en los Estados Unidos de América. Levantó una gran empresa en construcción, remodelación de casas. Seo, por lo que comenta en su testimonio, que hizo una gran empresa, muy solvente por demás, muy organizada. Pero en razón a todos estos asuntos migratorios que se están ocurriendo en este país, llegó a un punto en el que él dijo, no puedo soportar la presión de salir a mis rutas de trabajo y estar perseguido por las oficinas o por los oficiales de migración. Entonces se presentó con la persona encargada de sus taxes y declaró su empresa cerrada. Dijo, este es mi último récord de taxes en este país. Empacó sus cosas y esta semana está viajando de regreso, 25 años después, a su país de origen en El Salvador. Una historia bastante interesante, porque repito, en torno a todo esto hay muchas cosas que están ocurriendo. Ese es un hombre Geber, creo que necesita ser muy valiente para tomar ese tipo de decisiones. Pero inmediatamente la palabra nos habla de Enosh, y ese modelo de hombre es el hombre miedoso, el hombre temeroso, el hombre que no se atreve a proyectar en algo su vida. Y creo, repito, que aquí también los hemos tenido, muy temerosos, muy tímidos, muy como que yo no me atrevo a dar un paso más porque no sé qué pueda pasar. Pero sin embargo salieron de ser ese Enosh y se atrevieron a ser un Geber. Y creo, repito, que hoy veo a muchos hombres Geber que han logrado cosas extraordinarias y cada uno de ustedes aquí, repito, es testimonio de este proceso. Muy bien. En este orden de ideas entonces establecemos, número 1, Adán, el punto importante de esta parashá, porque nos habla de las
generaciones. Y nos habla de las generaciones desde el punto de vista de lo que significa, evidentemente, ofrendar. ¿Están en Levítico 1? ¿Todos? Veámoslo con el texto. En el texto dice, quiero que mencionemos muy ligeramente las ofrendas, porque las ofrendas tienen que ser establecidas con claridad. En Israel Casa Integral pedimos ofrendas. Yo no quiero usar la palabra pedimos. Denme una palabra, por favor. No damos. Gracias, esa es la palabra, excelente. Obedecemos lo que escrito está. Dice entonces que se presentarán ofrendas. Cuando alguna persona ofreciere ablación a Adonai, su ofrenda será flor de harina. Y nos menciona los diferentes tipos de ofrendas, 5 diferentes tipos de ofrenda. Pero hay una ofrenda en especial que me llama mucho la atención y es la ofrenda Asham. Ya la voy a explicar en detalle. ¿Por qué? Porque cada una de las ofrendas que nosotros presentamos tiene un propósito. ¿Cuál? En el tiempo del Mishkan era básicamente cubrir una situación de pecado, ¿recuerdan? Por hacer expiación de un pecado a través de una ofrenda. Se presentaba una ofrenda animal, se presentaba una ofrenda vegetal, se presentaban diferentes tipos de ofrenda. Y cuando se presentan esas ofrendas tenían, repito, como propósito que cada persona que presentaba una ofrenda fuera limpia de una condición de pecado, de una condición de estar apartado del propósito. Y cuando se apartaban del propósito, entonces la ofrenda olá, que es la ofrenda elevada, es un corbán que se quema completamente, y esa ofrenda olam es la ofrenda del ganado ovino o bovino, era una ofrenda animal. Luego tenemos la ofrenda minjá, que eso ya las hemos estudiado, y la ofrenda minjá nos habla de lo que son los productos vegetales. Luego tenemos la tercer tipo de ofrenda, o el tercer tipo de ofrenda es la ofrenda shelamim, que viene también de esa palabra shalom, que trae paz, y esta ofrenda se quema parte de ella y parte de ella a su vez se consume, se puede comer. Estas 3 primeras ofrendas, la ofrenda olá o elevada, la minjá y la shelamim, son ofrendas, por favor escríbalo en sus notas, son ofrendas voluntarias. Usted tiene que tener claro cuando entra Levítico que ofrendar, las primeras 3 características de ofrenda que Adonai establece, ya tenemos el Mishkan, ya está la casa de Israel, ya tenemos un ceder. Las 3 primeras ofrendas son de carácter voluntario. Nunca en Israel Casa Integral se tomará una ofrenda de carácter obligatorio, porque no es lo que la Torah enseña. Ofrendas voluntarias. Hago mención a esto porque la pastora Pili Banda nos anunció que va a dar una enseñanza sobre primicias. Y entonces cuando hablamos de primicias, las personas se preguntan, ¿pero por qué primicias? ¿Y cuánto tengo que dar? ¿Y por qué tengo que dar? ¿Y cómo es esto? ¿Y por qué me tienen que obligar? No. Usted tiene que saber cuándo hay ofrendas voluntarias y cuándo tenemos ofrendas obligatorias. ¿Hay ofrendas obligatorias? Sí, señor. La número 4, la ofrenda hataf. La ofrenda hatán es una ofrenda que se presenta cuando la persona comete un error, un pecado grave en su vida, que lo coloca en una posición de culpabilidad. Es decir, cuando una persona sabe y tiene consigo un asunto que lo pone en una posición mal frente a una sociedad, frente a un grupo. Entonces esa persona presenta una ofrenda hatá y esa es una ofrenda obligatoria. Claros. Está aquí en Levítico con el tema de hoy. Ya esto que estoy diciendo, ya lo hemos estudiado. Estoy repitiendo lo que ya hemos visto. Pero me parece importante que lo reconsideremos. Y finalmente a la que quiero llegar es a la ofrenda Asham. A ver, se escribe así. Asham. A-S-H-A-M. Asham. Esta ofrenda Asham me interesa mucho porque es la ofrenda obligatoria que se presenta cuando la persona ha hecho un usufructo de la ofrenda de Adonai. Pastor, explíqueme eso. ¿Alguien me puede decir? Qué bueno, entonces necesito explicarlo. Gracias. Voy a explicarle a las 2 o 3 personas que preguntaron. Atención.
Cuando yo me tomo un beneficio de una ofrenda, voy a poner el ejemplo, les voy a contar una historia que nos pasó hace mucho tiempo, no sé si la pastora Pile la recuerda, me acaba de llegar a la memoria. Estábamos tomando una primicia en el tiempo de primicias. Aquí en esta casa local, para ese tiempo de primicias, una persona que estaba con nosotros se sintió incómoda porque se tomaban las primicias. ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? ¿Y por qué? Y esto y lo otro. Y entró en un clinch. Entonces la pastora explicó en su momento, estamos hablando de unos 10 años, explicó que hay ofrendas obligatorias y hay ofrendas voluntarias. Esa persona no pasó a entregar la ofrenda. No pasó. No entregó la ofrenda. Se sintió presionada, se sintió mal. Pasan unos días, ¿recuerdas que fuimos a la librería en ese tiempo? ¿Ya recuerdas qué pasó? Fuimos a la librería a buscar un libro que necesitamos en la librería. En ese tiempo no era tanto el internet, así es que fuimos a la librería a buscar un libro. Pedimos un libro, algo que tenía que ver de Torá, y estamos mirando el libro allá en la librería, y estas son las cosas, dice la palabra, que ocurren solo porque Dios puede permitir que pasara. Entre ese libro, ¿usted sabe qué es ir a una librería y buscar un libro? En una librería, y me traen el libro y mira, estábamos mirando el libro y a la mitad del libro aparece un sobre, literal, ¿ya lo recuerdas? Aparece un sobre que dice: Iglesia Cristiana Integral, Pastores Roberto y Pili, primicias, el valor, y estaba el sobre ahí, vacío. ¿Ya? Sure. Adonai nos mostró el corazón de esa persona. ¿Por qué? Porque no nos cabe la menor duda que su esposo, que es un tremendo ministro, es un señor americano, él tenía claridad absoluta de la ofrenda, pero ella no. Y yo tengo la completa convicción en mi corazón que le dijo: entreguemos la ofrenda. Y ella le dijo: ok, vamos a entregarla. Pero ella nunca la entregó. Se quedó con el dinero. Guardó ese sobre en un libro. Ella entregó el libro a la librería. Nosotros a los pocos días fuimos a buscar un libro. Preciso encontramos el libro y preciso encontramos el sobre. Entonces, esto se llama la ofrenda Ashman. ¿Qué significa? Cuando yo tomo la provisión de la ofrenda, cuando yo tomo la provisión del diezmo y lo utilizo para mi beneficio personal. Entonces, ¿yo qué digo? Cuando yo hago usufructo de la ofrenda que le pertenece a Adonai, estoy incurriendo en una acción de pecado. Y en esa condición de pecado, ¿yo cómo le puedo decir a Adonai: Padre, bendíceme, cuando yo me apropio de lo que le pertenece al Padre? Padre, no damos para recibir, damos porque necesito recibir más. Si yo ya recibí porque Adonai me bendice, ¿por qué debo estar en contrariedad con las ofrendas? Entonces, cuando en términos generales en las naciones no se tiene claro el concepto de ofrendas, usted está en una batalla campal, hermano. Está en una batalla campal. Es más, no ha podido su corazón sanar ni se ha podido convertir. Usted es un simpatizante, un buen turista, le gusta la Torá, le gusta la palabra, le parece lindo, pero cuando se trata de ofrendar, su pensamiento, que está entre el pensamiento de la mente humana y el corazón, en este puente tan pequeño, ese puente es infranqueable. Su corazón se quiebra porque no está en claridad con Adonai. Dijo Camilo hace un momento, ustedes lo escucharon de su voz, dijo: desde niño yo nunca he tenido problemas con mi diezmo, nunca. ¿Por qué? Porque fue formado en el fundamento de la ofrenda. Pero repito, siempre que llegamos a Vallicrad y tocamos el tema de las ofrendas, empiezan las preguntas, empiezan los cuestionamientos, empieza que ¿por qué? Y la respuesta es una: porque Adonai te quiere bendecir. Por eso Devarim 28 dice: permite que la bendición te alcance. Porque cuando dice que permite que la bendición te alcance, significa que nosotros corremos más rápido que la bendición. Nosotros creemos que vamos más adelante que la bendición y por eso la bendición no nos puede alcanzar. ¿Por qué? Porque, repito, no tenemos claridad frente a este tema. ¿Qué significa la palabra Vayikra? Y llamó. Pero atención, llamó. Esta palabra Vayikra, observen las letras: Bat, Yud, Kuf, Resh, Aleph. ¿Recuerdan?
Y observen la palabra Okir. La palabra Okir tiene exactamente las mismas letras. Véanlas allá. Bab, Yud, Kuf, Resh y Aleph. Tienen las mismas letras. Suma lo mismo, 317. Se escriben con las mismas letras, pero tienen dos significados diferentes. Vayikra significa y llamó, lo llamó. ¿A quién llamó? A Moshe. Atención, ¿cómo lo llamó? ¿Cómo llamó Adonai a Moshe? Verso 1, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Y, ¿qué dice? Y lo llamó por su nombre, porque Adonai nos conoce a cada uno de nosotros literalmente por nuestro nombre. Esta mañana en la reunión de varones comentábamos cuando recibimos el Brit Milá, por ejemplo, y queremos tomar el nombre hebreo, ¿verdad? Entonces Ben Yeshua tal cosa. ¿Perdón? Ben David. Ben, sí, correcto. Los que tú ya tienes tu nombre hebreo, ¿cierto? No. ¿Por qué? ¿El modelo no te entregó el nombre hebreo? Me corresponde a mí entonces darte el nombre. Ya vamos a buscar tu nombre. ¿No tiene? ¿Pero cuál tienes? ¿El propio, el comercial, el cuál? Porque aquí tenemos nombres de todos. Ahora, ¿por qué hago mención de esto? Porque el nombre nuestro, esta mañana lo explicamos un poquito en la reunión, el nombre jurídico, el nombre civil, es el nombre que tenemos en el documento, en el registro certificado. Roberto Alfaro es mi nombre oficial. Jurídicamente hablando, es mi nombre civil, es mi nombre de trabajo, es mi identidad. Pero yo nunca voy al banco a utilizar mi nombre hebreo, porque pues si yo voy a presentarme con el nombre hebreo, ¿cómo así? ¿De dónde? No aparece. Entonces, aquí vemos cómo Yeshua llama a Moshe por su nombre. Porque por el nombre de cada uno de nosotros, Adonai nos va a llamar. ¿De acuerdo? Ahora, número 1, lo llama y observen que aquí esta palabra Okir dice que es la palabra preferido. ¿Fue preferido Moshe entre otros hombres? Atención, porque cuando Adonai me llama, entonces la gente dice, no, es que a mí Adonai me habló, a mí Adonai me llamó al ministerio. Y se siente un orgullo y se siente un ego muy elevado de las personas, decir, ten mucho cuidado si tú estás pensando empezar una obra porque yo considero que tú no eres hombre llamado, ¿ves? Y a mí en el caso personal es porque Dios me llamó. ¿Así? Okir, cuando habla de un preferido, no está refiriéndose a un preferido escogido por Adonai, sino está refiriéndose a un Okir, a un hombre que tiene el ego elevado y que se presume de ser llamado. Cuando Adonai está en el monte Horeb y se presenta la zarza ardiente, ¿qué le dice Adonai? Le dice Moshe, Moshe, y se lo repite en 2 ocasiones. Moisés, Moisés, quita tu calzado porque el lugar donde estás es una tierra santa. Inmediatamente le da una ordenanza y le indica el llamamiento y le dice cuál va a ser tu función. Para esto te escogí, para esto te llamé. Y él le hace una única pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la única pregunta que Moshe hace? ¿Recuerdan? Cuando yo vaya, es decir, ya aceptó el llamamiento, porque por tu nombre te llamé. Cuando ya acepta el llamado, le dice, cuando yo vaya a Egipto a liberar a mi casa, la casa de Israel, y me pregunten quién me envió, ¿qué le contestaré? Diles, yo seré el que seré, me envió. Vean que esto es interesantísimo, porque entonces significa que aquí no fue el yo me llamé, el a mí me llamó, sino va, ¿quién? El que va aquí específicamente es este, por favor, escriban esta palabra. Esta palabra a partir de hoy usted la va a repetir día y noche. Haga planas. ¿Saben qué son planas? Tomen un cuaderno y escríbala, repítala. Esta palabra se tiene que estar grabada en su corazón hoy. Dígalo conmigo. Hineni. Hineni. La H aquí se lee como una J. Hineni. Dígalo conmigo. Hineni. Hineni. ¿Qué significa Hineni? Heme aquí. Hineni, repítaselo. Usted sabe qué es Laila Tov, ¿verdad? Usted sabe qué es Boker Tov, ¿verdad? Usted sabe qué es Good Morning, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. ¿Usted sabe qué es buenos días? Yes, ok.
Ahora diga Hineni. Heme aquí. Hineni, heme aquí. Pastor, que hay una gotera allá. Hineni, envíame a mí. Heme aquí, Señor, yo estoy aquí. ¿Me están captando? En el ministerio Hineni tiene que ser la palabra que todos los días repetimos, porque cuando Adonai nos llame, no con mi orgullo de ser más que los demás, sino cuando Adonai me llame en Vallicrá por mi nombre, entonces yo proclamaré con palabra de autoridad: Hineni, heme aquí, Adonai, quiero cumplir la misión, el propósito para el cual tú me has escogido. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Vámonos al Brit Hadasha porque la jornada se nos pasó. Entonces no se les quede, por favor, en el tiempo, no se les quede por allí en el camino. Hasham se beneficia de las cosas que pertenecen al Mishkan. Era una ofrenda establecida para el propósito de Adonai y era una ofrenda consagrada, y la ofrenda consagrada terminó en el mall, terminó en cualquier otro lugar menos el lugar que corresponde. ¿De acuerdo? Y creo que en ese sentido, muy seguramente muchos de nosotros en algún momento le hemos fallado a Adonai específicamente en esto. Cuando tenemos la ofrenda para presentarla en el tiempo de Pesa y vamos a presentar ofrendas, y de pronto usted empieza esa batalla campal personal, individual, en la que usted dice: si doy la ofrenda, si no doy la ofrenda, si doy la ofrenda, ¿qué hago? Si lo hago, si no lo hago, y entramos en ese tipo de batallas. Vamos a ir al Brit Hadasha para ir cerrando la parte correspondiente a la introducción del tema de hoy. Entonces vimos que en esta parashá, Vallicrá comienza a hablarnos acerca de lo que son los korbanot, los sacrificios, y esta palabra korban proviene del verbo lekareb, que significa acercar, es decir, los sacrificios que se presentaban en el tiempo de Mishkan se presentaban con el propósito de acercarnos con Adonai, acercándonos con Adonai y purificándonos de las condiciones típicas del pecado que cualquiera de nosotros pudiese ocurrir. ¿Cuál era el sentido entonces de estos sacrificios? Cuando una persona entregaba algo que podría haber utilizado para su propio beneficio, ya sea un cordero, un puñado de harina o un litro de vino, estaba demostrando un acto de integridad. Esa era la responsabilidad de cada persona, y la lección de los korbanot nos aplica preceptos que hoy nosotros aún debemos conservar. Atención, ¿qué ocurre cuando hoy presentamos una ofrenda? ¿Ustedes vieron el termómetro que está en la entrada? ¿Saben para qué se colocó ese termómetro? ¿Para qué? Abajo les comparto a los hermanos en Internacional. A la puerta de entrada del edificio colocamos un termómetro gigante con valores que van de 0,001 hasta... bueno, van del 6.000, bueno, pero parte del 0,001 hacia arriba, ascendente, hasta llegar a ¿qué valor? Hasta llegar a 120.000. Me llamó mucho la atención que cuando ustedes pasaron por la puerta, algunos de ustedes vieron el termómetro y lo que hicieron fue colocarse en el termómetro para mirar su estatura. Mis amados, no es para eso el termómetro. No es para mirar cuánto mides. O a lo mejor yo, por ejemplo, vi al hermano Javi, que el hermano Javi dijo: uy, ¿cuánto midió el hermano Javi? ¿Cuánto me diste? 120.000. Entonces, ahora cuando salgamos, todos vamos al termómetro. Vamos a tomar nuestra estatura. Algunos estarán en valores muy altos y otros estarán en valores más pequeños. El valor que le corresponda será su ofrenda en este pesaje. Así lo solucionamos más fácil. ¡Qué buena idea, Javi! ¡Excelente! Yo decía, ¿pero por qué se están midiendo? Es que ya entendí. Los hermanos lo que están haciendo es se miden para saber cuál será su ofrenda. Entonces el hermano Israel está feliz porque dijo: uy, hermano, yo estoy afortunado, estoy hecho aquí pues. Entonces, atención, ¿qué ocurre? Ese termómetro, repito, si la estatura del hermano Javi le dio 120.000 y esa es su ofrenda, pues para el hermano Israel probablemente ¿cuánto te dará a ti? 84, a mí me dio 68. Bueno, a nosotros nos va bien. Entonces, ¿qué pasa? Atención a mi ejemplo, no me distraigan. Atención,
Puede ser que si la ofrenda para el hermano, para mi ejemplo, no es una burla, por favor, no, no es una realidad solamente. Si al hermano le correspondió, ¿cuánto dijiste? Ya se dio 20 más. 84. 84 para él, pero para el hermano 120. ¿Qué ocurre? La ofrenda también dependía de una posición social. De una posición social. Es decir, ¿qué significa eso? El que tiene más, pues de más. Porque para eso Adonai lo ha bendecido. Entonces, uno presentaba, por ejemplo, un ganado, una vaca, ¿sí? Una vaca de muy buena raza, de muy buena calidad, íntegra, limpia, pura, para su ofrenda. Pero otro que presentaba, una palomita, un tortolito, un pajarito. Entonces la pregunta delante de Adonai es, ¿dio más este que este? No, para Adonai este tortolito, como este ganado vacuno de calidad, la ofrenda tiene el mismo valor. Por lo tanto, quiero que tengan claro algo, amados, aunque yo sé que aquí en casa este concepto es claro. Cuando tú presentas una ofrenda, no es cuánto tú presentas, es que presentes con tu corazón voluntariamente tu ofrenda. Esto es lo que nos enseña Vallicrá. Cada tipo de ofrenda nos enseña a darla sin cuestionamiento, porque si tú la das con carga, si tú la das con egoísmo, si tú la das con pleito, si tú la entregas con contienda, estás en una batalla campal que no te deja dormir. ¿Cuántos de ustedes se despiertan a las 3 de la mañana y no pueden dormir más? A mí me pasa todos los días. Qué cosa tan terrible. 3 de la mañana todos los días no puedo dormir. Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me grabas? ¿De qué? Hermana. Oiga, pero aquí sí es un respeto con las cosas de Dios. Oiga, qué cosa, ¿no? Que un problema de edad. Ay, estos muchachos. Aleluya, eso es una respuesta espiritual que a uno le da ánimo, ¿ves? Pero que le dice, no, es que ya usted por lo viejito se despierta a las 3. No, porque el Señor nos levanta a orar, eso es lo que uno quiere escuchar. Entonces, el libro de Vallicrat nos dice lo siguiente. Número 1, Levítico capítulo 1. Y llamó Adonai a Moshe, ya lo mencionamos. En este tema vamos a ver Mateo capítulo 4, verso 19. Dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estamos haciendo una correlación entre Vallicrat, Tanaj y Brit Hadasha de los dos textos para que evaluemos un poco el concepto de cómo Adonai nos está llamando. Venid a mí y os haré pescadores de hombres. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, aquí en casa o internacional les gusta la pesca? ¿Les gusta pescar? ¿A quiénes les gusta pescar? O sea, pero cuando digo pescar no es que les guste, o sea, que tiene su caña, como sus cosas de pesca, lo que es necesario, no sé. Deme nombres de pesca que se necesita. Miren. Sí, el bote, sí. Miren. Nuestro hijo David Roberto estuvo de cumpleaños estos días, ayer, ¿no? Antier. Cumplió sus 24 añitos, David Roberto. Y nosotros le preguntamos, hijo, ¿qué quieres que hagamos por ti? ¿Cuál es tu deseo? ¿Quieres un regalito? Queremos compartirte un regalo. ¿Qué quieres? Dice, pues, que eso no se pregunta, mami. Eso no se pregunta. Una caña de pescar. Entonces le digo, pero David Roberto, el año pasado fuimos por allá a una tienda, ¿no? Y una caña de pescar y que eso era la cosa más maravillosa del mundo y que qué belleza caña. Y este año otra vez una caña. No, pastor, no, papi, es que este año es una que se lanza y que se... Y entonces yo le decía a Pili, con inteligencia artificial, yo le decía a Pili, ¿y de dónde mis hijos, Camilo, Sebastián y David, de dónde me salieron pescadores? Si yo nunca he pescado nada. Bueno, una sardina una sola sardina pesqué ahí. Aquí si no es colombiano no entendió. Bueno,
Y entonces la pastora Pili me dio una respuesta extraordinaria y me dice, salieron a mi suegro, salieron al papá de Pili. Papá de Pili era un hombre apasionado por la pesca. A su abuelo, salieron a su abuelo. Mi suegro, él, sus anhelos, su sueño era la pesca. Para él ir al río a pescar era un deleite. Y yo solo una vez fui a acompañarlo y no, eso me pareció la cosa más aburrida del mundo, sentado a la orilla de un río ahí esperando y entonces los vecinos, los de al lado, y mi suegro ahí, y suegro, ¿y por qué a usted no le pica nada? Estos peces no me... Y entonces los señores decían, disculpe señor, por favor no levante la voz, manténgase en silencio que estamos, aquí nos está yendo bien con la pesca. Y vámonos para otro lado. Él era así. Entonces, ¿cómo iba a pescar? Estos chicos heredaron de su abuelo esa cosa bonita de la pesca. Es un momento maravilloso. Y Adonai dice, hijos, vengan a mí porque yo los haré pescadores. Wow, el día que eso pasó yo no sé dónde estaba porque yo no me metí al cuento de la pesca. Pero Adonai dice, pescadores de hombres. ¿Cuántos hombres nosotros hemos podido alcanzar durante nuestra vida como creyentes? ¿Cuántas veces nosotros lanzamos esa caña, esa red para atraer a una persona? ¿En qué momento nosotros podemos disfrutar de alguien que nos quede en nuestros corazones de que evidentemente un día a alguien le hablé y ese alguien tuvo la ocasión de escuchar y de saber que yo le hablé de mi Adonai vivo, que yo les hablé del favor, de la gracia que Adonai nos ha preparado? ¿Cómo nos acercamos a otras personas si no somos cumplidores de este mandato? Haré de ti pescadores de hombres. Entonces la primera reflexión que vamos a encontrar aquí es que cuando estamos escuchando la voz de Adonai como discípulos, nosotros entendemos el problema o la idea de lo que significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que ya lo habíamos visto en unas 2 enseñanzas de la semana anterior. Y este sacrificio vivo significa que estas ofrendas, repito, se presentaban con animales vivos para ser sacrificados y su sangre esparcida. ¿Recuerdan? Ahora Adonai dice en Romanos 12, ustedes se presentarán en sacrificio vivo delante de Hashem, porque nosotros hoy somos el sacrificio que vamos a entregar a Adonai. ¿Para qué? Para que a través del sacrificio de Yeshua, por cada uno de nosotros, ya cumple todo el requisito. Amén. Pero resulta, mis amados, que hoy nosotros caminando en Torah, que en cuanto la gente se preocupa cuánto tiempo tienes en Torah. Hermano, no se trata si tienes 1 año, 10 años, 20 años. No se trata del tiempo. En el estudio y en la palabra no hay antigüedad. Que todo el mundo dice, se presume, no, es que yo soy cristiano hace como 35 años. Sí, más o menos vengo de cuna cristiana y hace 35 años yo soy cristiano. Más o menos. Y te hace mejor saber que tienes tantos años. Conocemos gente que tiene 5 días y tienen una pasión absoluta por la palabra. Conocemos gente que tienen 1 año y han aprendido y crecen de una manera extraordinaria en la palabra. Porque a veces cuando nosotros medimos la antigüedad por los años que llevamos, resulta que llegamos a un punto en el que le perdimos la pasión y el interés por estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque creemos, ¿qué creemos? Que ya todo no lo sabemos. Cuidado y no te sientas muy seguro de que ya lo sabes todo. No, ahí sea que caigas. Esto no se trata de saberlo todo. Esto se trata de mantenernos firmes al propósito que Adonai nos ha llamado. Por lo tanto, ya vimos las clases de ofrendas, no las voy a repetir todas. Las ofrendas de holocausto, las ofrendas de oblación, las ofrendas de paz, las ofrendas de reconciliación, las ofrendas por la culpa del pecado, ya lo vimos, etcétera. Y llegamos a este punto que ya también mencioné, el punto 4, el sacrificio vivo. Dígalo conmigo, hermanos. En Romanos 12, os ruego hermanos, os ruego por las misericordias de Adonai que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Adonai, que es vuestro culto racional. ¿En qué área de nuestra vida hoy, hagámonos una pequeña auditoría, y en qué área de nuestra vida hoy necesitamos tener un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de acción? ¿En qué área? Escuché esta semana esta palabra. Estamos muy contentos, pastor,
Ha sido una bendición. Pero hay una persona ahí que, sinceramente, pastor, yo con todo respeto le digo, no la puedo pasar. No la paso. Solo verle me afecta. Pero estamos en Torá. Pero llevamos tanto tiempo estudiando Torá. Pero no hemos logrado entender que una persona, cualquiera que sea su comportamiento, su carácter, su situación, para Adonai todos tenemos el mismo valor. Por lo tanto, el que hace justicia es Él, no somos nosotros. Hemos tenido cada uno de nosotros que aprender a sobreponernos a esa carga social que el mundo nos ejerce y entender que en Adonai Él tomará siempre el control de esto. Por lo tanto, yo me presento, Padre, me has escogido y me has llamado por mi nombre. Yo quiero mirar dentro del contexto sacrificial, en el sentido de Levítico, en el sentido de Vayikra, qué ofrenda yo te presento en gratitud y que seas tú tratando conmigo en las áreas donde aún tienes que tratar. Es que esta lengua mía, pastor, yo le digo, yo sinceramente, yo no quisiera decirlo, pero es que se me salen. Bueno, yo no sé qué vas a hacer, ponle un block, ponle un candado, ponle algo. Enchílate, pero es que ni enchilado, porque enchilado hablo más. O sea, pero por favor tenemos que aprender a tomar control de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Porque para corregir el tiempo de Pesá que venimos entrando, este tiempo nos va a traer a una restauración en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Así es que, hermanos, os ruego por las misericordias. ¿Cuáles son las misericordias? Toda la gracia y la misericordia que Adonai ha tenido para con nosotros. ¿Acaso alguno de nosotros aquí está libre de una condición de pecado? Todos hemos cometido pecado, todos nos hemos equivocado una y otra y otra y otra y otra vez, unos con un asunto más delicado que otros. Pero las misericordias de Adonai son las que nos han permitido estar hoy en asamblea, en congregación. Y esta no es una asamblea de santos, es una asamblea de hombres temerosos de Adonai, reconociendo a Yeshua en su sacrificio de cruz, en su sacrificio en el madero, por tu pecado, por mi pecado, por nuestro pecado, por nuestra condición de pecado. Cuando yo tengo claro que Adonai entregó su vida por mi condición de pecado, entonces ahora yo entiendo que todos estos sacrificios era un modelo, era una muestra de lo que iba a ocurrir con Yeshua. Pero Yeshua nos dice, ama al otro, ama a tu prójimo, ámalo, tal cual es, ámalo. Porque igual nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero no importa quién sea, cómo sea, aprendamos a tratar. ¿Saben? Vino una persona a nuestra casa ayer a revisarnos el aire. Tiene el mismo nombre del papá de la hermana Lupita. Sí, a mí en nuestra casa se nos dañó el aire. Y es una persona muy interesante, ¿verdad? Muy querido, una persona muy agradable, es un hombre tan extraordinario. Y compartimos, la inspección era una cuestión de 10 minutos y tardamos 2 horas en la conversación. Lo del aire lo vimos en 10 minutos y la conversación 2 horas. Y de pronto me dice, y me hace esta pregunta, me dice, vea pastor, un día alguien me preguntó esto. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? Y él me dice esto. Yo le contesté a esa persona, pastor, yo no cambiaría nada de lo que ha pasado en mi vida. Sé que tuve una etapa de mi vida en la que viví el mundo y sus placeres. Y realmente sé que esa no era una etapa que yo debería haber vivido. Si yo pudiera quitar eso, probablemente lo quitaría. Pero hoy entiendo que tal vez debí vivir esas experiencias para aprender lecciones en la vida. Y le dije, es correcto. Adonai trata con cada uno de nosotros por caminos diferentes. A uno nos trata de una manera, a otros parece que los trata mayor o más difícil. Pero cada experiencia que nosotros vivimos en la Universidad de la Vida nos forma una identidad. Entonces hoy me dice que él lleva como 21 a 22 años, creo, en su empresa, algo así. Es la persona de confianza, es el empleado
de excelencia, es un hombre íntegro, es un hombre recto, es un hombre profesional, es una persona extraordinaria. Y aunque no es un hombre, me dijo, pastor, yo no tengo una religión. Le dije, no, nosotros tampoco tenemos una religión, tenemos a Yeshua. Y me dijo, pastor, yo el único día que puedo hacer ese trabajo es un sábado o un domingo. Yo le dije, pues el sábado puedes venir para que estemos en Shabbat y el domingo trabajas. Pero lo que quiero significar es qué bonito poderle compartir a una persona que recibe y nunca la palabra vuelve vacía. Les hablé del electricista también, ¿verdad? Vino, hablamos, entre palabra va, palabra viene y conversamos. Tocamos el tema de Brit Milá porque era la Brit Milá para mi hermano Benny. Y él escuchó y me preguntó, ¿y cómo es eso? ¿Es verdad? ¿Ustedes hacen eso? ¿Cómo puede ser? Y hoy me envía un texto, ahora me envía un texto y me dice, pastor, dígame cuándo yo voy. Es decir, que Adonai toca el corazón aún de los más difíciles o de los más duros, aún sin conocer muchas cosas, pero Adonai le habló puntualmente. Entonces vamos a concluir. La Parashá Vayikra nos enseña que al llamar a su pueblo a una comunión con él, nos indica un proceso de sacrificios que tienen como propósito acercarnos hacia el Padre. Pero también la palabra nos dice que el sacrificio perfecto y más cumplido que hay hoy lo tenemos todos nosotros vigente a través de Yeshua, nuestro Mashiach. El libro de Hebreos nos habla de todo lo que significa el sacrificio de Yeshua. El sacrificio de Yeshua es perfecto. El sacrificio de Yeshua cumple con todo el proceso para que nosotros estemos en un tiempo absoluto de redención y en un tiempo completo de salvación. Dígalo conmigo, por favor. Yeshua, gracias Hashem por haber pasado por el sacrificio, por mi condición de pecado. Hoy, Padre, tú eres el centro de nuestra vida. Tú eres el corazón y el palpitar en nuestros hogares. Apartados de ti nada podemos hacer. Así es que, Padre, antes que presentar ofrendas o presentar sacrificios de hombre, sabemos que el sacrificio tuyo se ha cumplido, porque es ese sacrificio total y absoluto, perfecto, a favor de todos los creyentes sobre la faz de la tierra. Gracias, Hashem, por tu preciosa sangre. Gracias, Hashem, por traernos shalom. Gracias, Hashem, por habernos guardado y escogido de entre las naciones y habernos llamado por nuestro nombre propio al servicio y al propósito en el ministerio. Nos aprestamos, Padre, ya a entrar a nuestro ciclo de cada una de las convocatorias en Levítico 23. Y queremos presentarnos con purificación, queremos presentarnos con santidad, queremos presentarnos con responsabilidad y con integridad, de que todo cuanto hacemos no es simplemente el hacer por hacer, sino que estamos comprendiendo en lo más profundo de nuestros corazones la esencia de la vida, de lo que estás haciendo y de lo que estás trabajando en el carácter de cada uno de nosotros. Padre, quita de nuestros pensamientos la iniquidad, la transgresión, las cosas que no me permiten ver con absoluta claridad. Cuando Moshe fue llamado, no fue el ego del hombre el que recibió el llamado, sino fue absolutamente como Moshe pudo ver con claridad la presencia tuya, tu Shekinah, llamado y escogido para un propósito grande en las naciones. Padre, gracias porque pocos hombres en la tierra, aparte de Moshe, Yeshua, pero nosotros en este proceso que vivimos, estamos perfeccionándonos cada día más. Estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo para poder morir a todo aquello que nos aparta de tu propósito, que todavía nos mantiene atados a una condición de carnalidad, de debilidad de nuestras mentes, de nuestros corazones. En el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, Padre eterno. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.